Esto es Oikos, un podcast de ciencia, ecología, restauración de ecosistemas y cambio global. Programa 24. Hoy vamos a hablar de mecanismos nutricionales y de agua en plantas de yesos. Quedaros que estas plantas son bastante peculiares y hacen cosas bastante raras y muy interesantes. Buenas, soy Juan María Arenas, jmarenas_eco en Twitter, y también podéis encontrarme en mi página web jmarenas.com y ahí ver todo lo que hago, todo lo que puedo hacer a nivel profesional. Lo primero, pediros perdón porque llevo varias semanas sin grabar. Creo que en abril no ha habido programa, o si ha habido, ha sido muy poco de Oikos. Pero es que este abril ha sido de locos. Por fin me he tenido que dar de alta autónomo, que eso siempre es bueno porque quiere decir que estoy teniendo bastante trabajo. Pero claro, es difícil organizarse. Cuando estás acostumbrado a no tener tanto trabajo, es difícil organizarse a tener trabajo y a poder seguir grabando los podcasts. Y nada, simplemente eso, pediros perdón. Y vamos con el programa de hoy, que tenemos a dos invitados, no uno, a dos, a una invitada y a un invitado. Si quieres patrocinar este podcast o escuchar tu anuncio aquí, ponte en contacto conmigo en www.jmarenas.com/contacto. Doy la bienvenida a Laura y a Andreu, que van a hablarnos sobre yesos. Buenas. Buenos días. Pues Laura de la Puente es estudiante de doctorado en el IPE, en el Instituto Pirenaico del CSIC, con una beca del Gobierno de Aragón. Empezó con la beca en 2018, así que lleva poquito tiempo, y está colaborando o participando en el proyecto europeo Jeep World. Y Andreu, estudiante de doctorado de la Universidad de Barcelona, donde también estudió grado y máster. Ha trabajado en el Banco de Germoplasma del Botànic de Barcelona, en el Museo de Ciencias... Lo voy a decir mal porque es que yo no soy broncano, que me hago mi propio catalán de Granollers, y entre otras cosas. Y empezó estudiando líquenes, aún sigue a ratos libres, y ahora hace una tesis en ecología funcional de plantas también en el IPE, en Jaca, con una ayuda de una beca FPI y con el grupo de Gisofilia de Sara Palacio. He dicho que los dos trabajáis en el IPE, Instituto Pirenaico, pero de Pirineos nada. No vamos a hablar de vegetación de alta montaña ni nada, sino vamos a hablar de otro tipo de vegetación súper interesante. ¿Qué me he dejado de vuestras presentaciones? Pues no sé, estamos en el Instituto Pirenaico de Ecología y efectivamente no estamos estudiando mucho la ecología del Pirineo, pero bueno, ahí tenemos compañeros en la sede de Jaca, del Instituto Pirenaico de Ecología en Jaca. Ellos, sin embargo, sí que suben a veces aquí a hacer estudios y nosotros bajamos a Zaragoza por las muestras de los yesos. Sí, es curioso, ¿eh? Vosotros estudiáis lo que está más cerca de Zaragoza, y seguro que en Zaragoza hay gente que estudiando Pirineo. Sí. El IPE, pues como centro, tiene dos sedes, una en Jaca y una en Zaragoza, y es el centro, pues, de referencia de estudios de ecología y biodiversidad, pues, en Aragón. Y como los yesos son unos ambientes más importantes que hay en Aragón, como conocéis todos los monegros, pues el IPE también estudia los yesos. Pues vamos, si queréis, a empezar por ahí. Vamos a empezar por los yesos. ¿Qué son los yesos? Porque para la gran mayoría de gente, un yeso es un polvo blanco que utiliza para coger las puertas en las obras y ese tipo de cosas. Son las pizzas. Sí. Eso es lo que para mucha gente es un yeso, así que vamos a ver de verdad lo que es un yeso, ¿no? Yo también he trabajado en yeso, es parte de mi tesis, y me encanta estar haciendo este programa, pero contadme vosotros cómo podríamos definir qué es un yeso. Pues el yeso es una roca vaporítica que está compuesta de calcio, sulfato y 2 moléculas de agua en la red cristalina, y ocupa un porcentaje muy alto en el mundo, sobre todo en zonas áridas y semiáridas, y aquí en España ocupa también una buena parte de la superficie. Si cogemos la carretera viniendo de Madrid a Zaragoza, vemos que, el desierto de Monegros, hay en toda España, está en Almería, hay un montón de yesos en Murcia, en Alicante, en Cuenca, en Madrid, en la zona, la gente de en Lleida.
La gente de Madrid que nos escuche, yo es que trabajaba ahí, ¿no? En la zona de Chinchón, Aranjuez, Tarancón, por ahí también. Y la zona de Aranjuez, según subes de Andalucía para arriba, toda la zona de Aranjuez, que se ven unas... Hasta la A4. En la A4, toda la zona de Aranjuez, cuando subes por la autovía, también. Tanto en la A3 como en la A4 llegando a Madrid, en las dos hay bastantes yesos. Sí, que es un ecosistema típico de zonas áridas y semiáridas, ¿no? Eso es, y se suele ver, muchas veces está mezclado con suelos calizos también, pero cuando se ven lo más blanquecino así suele ser el yeso. Cuando vas por la carretera y ves los horizontes blancos y plantas no muy grandes que están ocupando este suelo, esos son los yesos. Sí, típico. Podemos dejar una foto o así para que... Sí, luego dejaremos alguna foto, ¿no? Pero para que la gente se vea el típico entorno en el que la planta más alta o son espartos o son pequeños tomillos, ¿no? Para entendernos, no son tomillos todo, ni de coña, pero que es ese tipo de vegetación, una vegetación muy pequeña, muy... Es que ni arbustiva, es de pequeños matorralillos. Sí, los garbanzillos probablemente serían los más elevados, sí, de 1,5 metros, 2 como máximo, sí. ¿Y qué peculiaridades podríamos decir que tiene? Ya lo hemos dicho un poquito, la vegetación de yesos. ¿Qué podríamos decir? Pues la vegetación de yesos tiene una peculiaridad, es que encontramos que hay plantas que solo viven pues, en los yesos, serían plantas endémicas de los yesos. Y esta peculiaridad probablemente sea muy interesante y hace que los yesos sean un sustrato muy interesante para poder estudiarlo, es decir, porque tiene todo un comportamiento ecológico y evolutivo aquí detrás. Y eso es lo que hace el yeso un sustrato tan interesante y que se ha estudiado poco. Porque como decíamos, los yesos solamente se encuentran en lugares semiáridos y áridos pues, del planeta. Y como normalmente toda la ciencia se hace en la parte norte europea, donde no hay yesos, pues la ciencia en yesos ha estado, o sea, hay muy poca cantidad y solamente se ha hecho sobre todo pues en España, ¿no? Eso os quería decir, ¿no? Que en España, pero aparte de que se ha hecho poco, porque se ha hecho en Centro Europa arriba, también es verdad que las zonas de yesos hasta hace poco eran zonas marginales, donde eso ahí no servía para nada, basureros, sitios donde daba igual meter el tractor y hacerlo polvo. Sí. Entonces también es la arbolfilia esta que tenemos, ¿no? Si no vemos árboles, el sitio no sirve. Y los yesos es el típico paradigma de sitio hiperdiverso, con una vegetación muy peculiar, con un montón de especies, muchísima biodiversidad, pero no hay árboles. Entonces, tradicionalmente, pues ha estado muy machacado. Y a mí me parece interesante, ¿no? Y aparte de la vegetación de yeso, lo que quiero decir es que son sitios, ya hemos dicho, súper, bastante áridos y unos suelos bastante duros donde vivir. Que ahora veremos peculiaridades y cómo son capaces de un suelo muy, muy seco y que algunas veces no sabes si es arena o es piedra. O sea, que es que hay veces que dices, es que esto es una piedra, ¿cómo puede aquí estar creciendo algo? Pues crecen muchas plantas y ahora vemos un poquito de esas peculiaridades. Si queréis podemos empezar, ¿no? Con lo que estudia, porque vosotros dos estudiáis dos cosas distintas. Laura está más centrada en agua y tú, ya que se me ha pirado tu nombre, Andreu, está más focalizado en nutrientes. A mí una peculiaridad de los yesos es que cuando yo estaba haciendo la tesis, trabajé parte de mi tesis en yesos y había una cosa que me sorprendía un montón, que es como, ¿cómo? En un suelo que está duro, de que no tiene agua ninguna, que es que dices, pero si es que esto está más seco que la mojama, esto es que está seco. ¿Cómo hay plantas no solo viviendo, sino floreciendo en el momento de mayor, en el que el suelo está más seco? En pleno verano. ¿Pero cómo? O sea, ¿cómo puede florecer esto en julio si aquí es que esto está seco? Y tú, Laura, estás estudiando algo que nos podría dar una pista de por qué, ¿no? Bueno, pues yo cuando llegué aquí me estuvieron contando y me pasaron todos los artículos que ellos que habían hecho el equipo de aquí, del IPE y también de la Rey Juan Carlos, habían hecho unos estudios en el que habían identificado que parte del agua del yeso, de esta red cristalina que forma el yeso, se encontró dentro del xilema, dentro de las plantas, de algunas de las que viven sobre los yesos, lo que podría dar a pensar que estas plantas son capaces de extraer este agua de alguna manera del cristal y poder absorberlo como recurso, como fuente de agua. Voy a hacer un inciso, como siempre digo, para mi amigo informático que lo entienda. Vamos a intentar traducirlo un poquito. Cuando hablamos de agua cristalina, es el agua que está formando parte de la estructura química del yeso. No es que sea un agua como el resto, como el agua que está en el suelo, que es un agua que está mojando las cosas. No. Esto es que está humedad del suelo 0%, porque el agua está metida dentro de la estructura, ¿no? Como
Es como si decimos que los humanos tenemos agua, pero no podemos... hay muchos sitios que dicen, sí, las células tienen agua, pero tú no puedes sacar de ahí el agua sin más. Pues en muchos sitios, ¿no? Pues en este caso es igual, es agua que está dentro de la piedra, formando la propia piedra, ¿no? Por así entendernos. Claro, la peculiaridad también es que a altas temperaturas la piedra es capaz de liberar estas moléculas de agua. Lo que pasa que, claro, en verano... ¿A qué temperaturas? Pues resulta que esto es lo que estamos ahora volviendo a estudiar, porque por una parte se pensaba que a partir de 42, podían empezar a liberar 42 grados o 50, 60, ya podían empezar a liberar el agua. Entonces resulta que fácilmente en verano estos suelos podrían llegar a estas temperaturas. Pero resulta que en primavera también está sucediendo en parte esta absorción del agua de la red y en primavera no se llega a estas temperaturas. Además, ahora voy a ir a hacer una pequeña estancia en Granada, hablar un poco allí con los cristalógrafos, porque yo la verdad que no tenía mucha idea de química, yo más biología, fisiología. Mi tesis se centra en la fisiología, ecofisiología vegetal al final. Así que voy a ver si los cristalógrafos consiguen explicarme un poco cómo es la ruptura de este yeso y cómo es su equilibrio en el suelo. Antes de pasar al siguiente, la verdad que es un mecanismo que a mí me apasiona. Yo cuando me lo contó Adrián Escudero, este mecanismo un día muestreando, y dije, pero ¿cómo es posible, no? Pero aparte quiero hacer otro... el decir el por qué, ¿no? Porque es verdad que la gente puede decir, joder, ¿y por qué las plantas florecen en esa época tan durísima? Creo que es el Elentemum squamatum, es uno de los que florece en esta época tan dura. Pues que florezcan cuando todas, ¿no? En primavera. Bueno, pues es que floreciendo en esa época consiguen que todos los insectos de la zona vayan a polinizar a ella. O sea que eso es han conseguido un mecanismo que le hace diferenciarse del resto de especies. Ahí no van a tener problemas de polinización porque todos están deseando ir a polinizar porque es la única flor o de las poquitas flores que hay. Entonces, para ellas es una ventaja haber encontrado un mecanismo que les permite florecer en verano y a la vez, pues eso, tener los polinizadores disponibles para ellas. Sí, de hecho, el Elentemum squamatum precisamente es la planta que hemos cogido normalmente como modelo para los experimentos que hacemos aquí. Sí, es que es de las más comunes en yesos. ¿Y en nutrientes qué pasa? ¿Cómo tenemos el tema de nutrientes? Porque el suelo de los yesos es duro, es muy salino, es un suelo... No eches yeso si vas a plantar geranios porque no te van a nacer, ¿no? Pues, ¿qué pasa? O si tienes un suelo muy ácido y es porque el yeso, como dice Laura, que es una roca que es pues vaporítica y además que tiene una solubilidad un poco pues elevada, no es tampoco como un cloruro de sodio o de potasio, pero casi. Y pues para explicarlo, no es tener agua del mar o no es tener una zona del mar, pero casi, ¿no? Pero casi, bueno, sí, casi. Y claro, pues esta roca forma unos suelos que son muy ricos en esta agua pues, cristalina, que es cuando se disuelve esta sal, que es el yeso, y además tienes mucho calcio y mucho sulfato en la solución salina, o sea, en la solución del suelo. Esto es bueno, por ejemplo, la gente usa el yeso para detoxificar o para basificar, o sea, para para subir el pH de suelos ácidos que tienen que tienen poco calcio. Y eso sirve, por ejemplo, para cultivar en lugares muy pobres. Si muy pobres, pues con el calcio. Pues claro, el yeso... o sea, que el yeso sí que sirve, pero como aditivo a un suelo muy pobre. Enmienda, sí, como enmienda. Luego claro, se lava. Claro, es como enmienda. Pero claro, pues tenemos el efecto contrario, es que tenemos una sobresaturación de cation pues, de calcio y de anión sulfato. Que esto puede llegar hasta ser tóxico, aunque aún no sabemos para las plantas. Y pues claro, la gran cantidad de estos iones hace que la planta deje de absorber otros iones como el potasio, como los fosfatos, como los nitratos, son importantísimos por el crecimiento de las plantas. Y además, aunque, como has dicho tú, también es que estos alimentos también están muy reducidos, es decir, que hay pocos y además están poco disponibles. Hay poco y encima es jodido, ¿no?, que lo cojan, ¿no? Sí, porque hay mucho calcio. Y eso hace que las plantas tienen que tener unos mecanismos para absorber estos nutrientes que son esenciales para el crecimiento. Y
¿Y qué encontramos, no? Como he dicho antes, vemos que hay plantas endémicas de los yesos, que nosotros llamamos los gipsófitos. O sea, gipsófitos, gipso es yeso y fito es planta que vive en los yesos. Y hay los gipsófitos y los gipsobags. Gipsobag sería un gipso, yeso, baga, y es que es tolerante, puede crecer dentro y fuera de los yesos. Y desde hace años, digo ya, desde el año 66, 64, conocemos que las plantas endémicas de los yesos, los gipsófitos, acumulan mucho calcio y azufre y magnesio en las hojas. Y además, quiere decir que cogen mucho, cogen de todo, ¿no? Y lo acumulan. Lo que significa es que no ponen barreras, no bloquean la absorción del suelo del yeso, o sea, de la solución del suelo del yeso, que es donde las plantas absorben la solución del suelo. Es como si solamente absorben esto, tanto absorben todo lo que hay, o sea, no ponen ningún bloqueo. Eso probablemente les permita, por ejemplo, podemos hipotizar que tengan más nitrógeno y más fósforo en la hoja, porque no ponen ninguna barrera en absorber nada. Pues que lo más bonito es que este rasgo no solamente pasa en España, que es donde se identificó, sino pasa en otras regiones del mundo. Vale, o sea que normalmente las plantas, para que nos vayamos explicando, ¿no? Las plantas normalmente cuando van a absorber nutrientes son selectivas, pues necesito hierro, absorbo hierro, necesito tal, absorbo nitrógeno. Bueno, son, entre comillas, un poquito selectivas, pero las de yeso, por lo que estamos viendo, la estrategia para, como hay poco, yo me llevo todo y algo pillaré de lo que necesito, ¿no? Exactamente, como hay poco y muy bloqueado, lo pillo todo, o sea, no pongo límites ni barreras. Y claro, pero este rasgo que se encuentra en todas las plantas endémicas de diferentes lugares pues, del mundo, pues conocemos que pasa lo mismo pues en Turquía, pasa lo mismo en Chihuahua, que es el desierto de yeso más importante que hay en Norteamérica. Claro, nos decimos, ostras, pues que el calcio en gran cantidades pues en las hojas puede llegar a ser tóxico. Es decir, estas plantas absorben mucho calcio, claro, pues tienen que tener mecanismos para asimilar este calcio o para tolerarlo, porque el calcio es como un mensajero. Tanto si hay mucho calcio, los mensajes pues, se pierden, o sea, pues se colapsan. Tienen que regular muy bien el calcio. Y estamos intentando entender por qué estas plantas acumulan tanta cantidad y de tanto sulfato. Pues nuestra hipótesis es que les permita absorber otros nutrientes que están más bloqueados. ¿Eso parece lógico? Y esa es nuestra hipótesis. Aún estamos pues, intentando comprobarlo con experimentos. Y después la otra vía es intentar entender cómo estas plantas toleran estos altos niveles de calcio y sulfato. Y lo que hemos visto es que probablemente formen cristales dentro de las hojas. Los cristales se montan en su suelo ahí dentro, en plan... Sí, se montan en su suelo ahí dentro, por decirlo así, pues de visual. Realmente los cristales tienen un punto de vista en químico interesante, es que no forman parte de la osmosis. Por tanto, aquí hay una acumulación que no afecta en el equilibrio pues, de calcio pues, de la hoja. Sí, se guardan un trozo ahí de piedra y entonces, para hacer una explicación muy sencilla, cogen de todo para asegurarse llevarse lo que es escaso. Y una vez que tienen de todo, dicen, vale, aquí tengo... se precipita adentro. Tengo calcio de sobra, ¿qué hago con este calcio? Para que no me moleste, lo hago piedras, me lo guardo dentro, pero hecho piedras. Y eso no afecta el metabolismo. Y así no me afecta al tener el calcio libre, que es el problema, ¿no? Sí. Y este rasgo también estamos intentando comprobar si también afecta, si también pasa en todos los sitios que hay yesos en el mundo. Sí, parece lógico, ¿no? Parece lógico que pase. Parece lógico. Es curioso que las plantas de los yesos, científicos yesos, que son las plantas recientes probablemente como linaje pues evolutivo y además que cuando estudias los yesos del mundo, que nosotros formamos parte pues de un gran consorcio que se llama GWOL, que es una Marie Curie que nos permite hacer estancias por diferentes regiones del mundo. Somos, creo que unas 18 instituciones, o sea, universidades y gobiernos de diferentes continentes, por ejemplo, pues de Australia, pues de Sudáfrica, de Turquía, de Irán, pues de México, de Italia, Chipre, o sea, todos donde hay yesos,
casi, pues tenemos una institución que entra dentro de esta red. Eso en el podcast que, para quien lo quiera ver, ¿no? En el podcast que hablamos de esponjas, que creo que era el 22, hablamos también de algo similar, ¿no? Instituciones de todo el mundo que se pusieron de acuerdo, ¿no? Para hacer investigación. Pues en este caso estamos lo mismo en un proyecto europeo que cosas buenas, ¿no? Ahora que los populismos antieuropeístas están ahí tan de moda, pues tiene cosas buenas también la Unión Europea, ¿no? Tiene cosas bastante buenas, que es este tipo de iniciativa, ¿no? Que somos la ONU de los yesos. Por decirlo así. Pues sí, dime. No, dime. Que quería, una de las cosas que estuvimos hablando, para que la gente que nos está escuchando antes de grabar, pues siempre hablamos un poquito, ¿no? Para el programa, me llamó también la atención una cosa que me decíais, que es posible que los mecanismos estos de absorción de agua, de absorción de nutrientes, estén relacionados, bueno, a nivel genético sí que es evidente, pero que lo hacen gracias a hongos, gracias a unos hongos, o parece ser que ahí tiene una importancia importante, ¿no? Valga la redundancia, los hongos, que no solo son las plantas, sino que son estos simbiontes que tienen en sus raíces. Algo me comentasteis, ¿no? Y que me pareció interesante, así que... Sí, una hipótesis o sea, cuando Laura y con sus directores plantean el hecho de cómo se libera esta agua, y nosotros también con mis directores planteamos cómo se absorben más nutrientes, ¿no? Cómo no se ponen menos barreras, o sea, por qué se absorben más. Claro, unas primeras preguntas es, claro, podemos plantear diferentes hipótesis. Y la primera que todo el mundo se piensa es, ¿y qué hacen las micorrizas? Claro, es evidente. ¿Y qué hacen las micorrizas? Es la primera hipótesis que nos sacamos. Y ahora estamos en esta fase, ¿no, Laura? Sí, yo aún estoy esperando que me crezcan las plantas para poder analizarlas. La cosa es que tengo unos experimentos en las que les he quitado los hongos y para luego analizar los isótopos del xilema, para luego analizar el xilema de cada una y ver vamos por partes. Micorrizas. Las micorrizas, para que la gente lo entienda un poquito, son hongos que tienen en las raíces, que podrían ser, pues, las trufas es un tipo de micorriza muy famoso, ¿no? Micorriza, sí. Sí. Pues algo así, ¿no? Son unos hongos que tienen las raíces que le ayudan a coger nutrientes, a coger agua o a lo que sea, que les vienen bien. Y luego has dicho, ¿xilema? Xilema son como las venas, las arterias de las plantas, de las que nosotros cogemos el xilema porque se supone que todavía no se ha evaporado el agua como en los tejidos superiores, y entonces tenemos que coger el xilema, que lo hacemos cogiendo el primer trocito de tallo que hay nada más salir de la tierra, y lo pelamos bien para extraer el tejido muerto, que sería el floema. Entonces nos quedamos con el xilema, que sería el tubito que hay en medio de la planta. Vale, eso es para quien no lo sepa, ¿no? Es como los conductos que conducen agua y nutrientes de la raíz a las hojas, ¿no? Unos son el xilema, que es la parte viva, lo que ha dicho el floema, que es la parte otro tipo de tubos, ¿no? Pues eso, es coger el agua directamente de los tubos que están subiéndola para arriba. Eso es. Para intentar comprender qué es lo que están cogiendo del suelo. ¿Cuál es? Porque la raíz en sí no se puede estudiar la raíz sola quitándole absolutamente todos los... Porque claro, al final la raíz se hacen muchas raicillas y estas están ancladas a micorrizas y esta tiene suelo. Entonces es difícil separar perfectamente las raicillas del suelo. Vale, entonces la forma en la que hace el experimento es, vamos a ver, una vez que ya ha subido las cosas para arriba, ya están por el tallo, ya van subiendo hacia las hojas, ahí cortamos y vemos qué hay ahí. Antes de llegar a las hojas. Antes de llegar a las hojas cortamos qué hay ahí y vemos si con los hongos y sin los hongos pues hay diferencias, ¿no? Porque vuestra hipótesis es que los hongos tienen un papel importante, ¿no? En esta captación de agua y nutrientes. Pues sí, Andreu hizo, ¿no? También está con las micorrizas para ver las poblaciones que hay en la hipótesis esta de los hongos, que parece la más sencilla para explicar, y es como has dicho tú, realmente las micorrizas. Es que es importante también diferenciar para los oyentes cuando hablamos de micorrizas o de hongos, y por qué hablamos con esos dos conceptos. Venga. Las micorrizas, como ha dicho Laura, es la simbiosis, pero no podemos estudiar fácilmente las micorrizas porque hay muchas hifas diferentes cuando observamos lo que hay dentro de las raíces.
Tanto nosotros hicimos los hongos asociados a la raíz. Pues porque hay muchos diferentes tipos de hongos. Hay hongos en saprófitos, es decir, que digieren lo que hay en el suelo, hay patógenos, hay simbiosis, hay diferentes tipos. Sí, que es difícil de separar cuál hace qué. Es difícil de entender. Y lo que estamos intentando ahora, primero, es tener una imagen de cómo varían estos hongos asociados a la raíz en todo el año, porque sabemos que los yesos es un sistema muy temporal. Es decir, tan temporal que tienen dos épocas de lluvia en los sistemas de la Mediterránea, que serían en el otoño y en primavera, y después una época muy seca. Y eso afecta, y como hemos dicho antes, hay una formación muy característica de esas plantas de los yesos, tanto ver también cómo cambian los hongos asociados a la raíz. Sí, voy a poner, antes de continuar esto, voy a poner un ejemplo de mi tesis, que para ubicar un poquito, ¿no?, a la gente que no conozca bien estos yesos. Voy a poner un ejemplo de mi tesis que me pareció... o sea, yo cuando estaba muestreando, recuerdo que los timus, el timus lacaite y el timus zigis, que eran dos tomillos que aparecían ahí, no había ninguna... O sea, tú ibas en el campo y fácilmente en primavera decías, pues este es esta especie, este es el vulgaris, que también nos salió. Eran súper fáciles de identificar. Pues cuando queríamos timus, creo que es el zigis, que es el de comer, una amiga me pidió... creo que es el zigis Vulgaris. No es el vulgaris. El que se utiliza para cocinar, creo que no es el vulgaris. Creo que es el zigis. Pero bueno, o el lacaite. No me acuerdo. Uno. O si es el vulgaris, pues el vulgaris. No sé cuál será. Uno. Claro, yo dije, bueno, pues vale, pues luego en verano, cuando esté más seco, me voy y cojo uno para trasplantar, ¿no? Alguno pequeñito, en un sitio donde haya mucho y demás, aunque no se deba hacer. Pero bueno, intentamos llevarnos uno en un sitio que hubiera mucho y tal. Entonces yo me cogí mis estadios y dije, voy a que había un montonazo, que es que me acuerdo que había un montonazo, y me llevo alguno pequeño que no, tampoco va a pasar nada, entre comillas. Igual me denuncian por llevarme plantas, ¿no? Pero espero que no. Pues cuando fui al campo era imposible, porque parecía que estaba todo seco. Todo. Es que decía, pero si es que si yo no sé lo que es un tomillo y lo que... Cuánto ni más para separar entre especies. Entonces tuve que... Vamos, que me fue imposible llevarme nada, porque es que era como... Si es que no puedo, es que no sé qué planta es qué, porque estaba todo seco, parecía que estaba todo muerto. De la sequedad extrema que hay, salvo lo que estaba floreciendo. Es que era alucinante, es que era flipante. Pero los tomillos estaban que parecía que se habían muerto, ¿no? Para que la gente entienda esto que estás comentando, de que hay dos épocas muy marcadas de lluvia y una de sequía brutal. Y otra también que tampoco tenemos que menospreciar, que es el invierno, que también es muy seco. Sí, también es muy seco, pero bueno, al ser más frío. Pero tiene diferencias, es que no hay crecimiento, debido a la poca temperatura. Pero bueno, también es una época importante en los yesos. Sí, es tanto entender los hongos cómo varían, porque sabemos que las plantas también absorben según la época. Es decir, una planta no sigue absorbiendo siempre. O sí, es también lo que estamos intentando estudiar. Es decir, hay plantas probablemente que absorben solamente en otoño, que es, por ejemplo, cuando hay más nitrógeno pues orgánico en el suelo, o no, o cuando hay más nitrógeno inorgánico. Y eso es una cosa que también estamos intentando entender, si las plantas tienen mecanismos temporales de absorción de los nutrientes. Pues es interesante también, porque los yesos tienen una marcada estacionalidad. Laura, ¿ibas a apuntar algo? Sino que me estaba acordando cuando estabas tú contando la anécdota, yo el segundo día de mi tesis me llevaron ahí a Villamayor en medio de monegros ahí a hacer perfiles de suelo para coger a 1 metro, hasta 1,20 metros era, ¿no? Estuvimos ahí un calor, yo decía, pero si yo vivía en el Pirineo y esto en verano es terrible el calor que hace. Sí, lo es. Sí. Lo es. Pues si os parece vamos a ir con una divagación final, ¿no?, sobre los yesos, y vamos a ir cortando, que el programa, ya sabéis, siempre en 20-25 minutos y al final siempre se nos van a los 30 y tantos, pero bueno, creo que el programa está siendo interesante, con lo cual no me importa irnos más. Como divagación final, ¿qué diríais? Porque claro, estáis estudiando yesos, sabéis que es un ecosistema súper importante. ¿Cómo convenceríais? Porque es que yo, es una lucha que tengo. ¿Cómo convenceríais a alguien de decirle, no, es que los yesos son importantes? No hay que plantar árboles aquí a tutiplén, porque es que estar muestreando yesos y ver tutores por allí de que han intentado plantar pinos, dices, pero por Dios,
¿Qué opináis vosotros? No sé si ahí os habéis encontrado estas plantaciones de pinos ahí entre medias de los yesos. ¿Y qué opináis? ¿O cómo le intentaréis explicar a alguien que no todo en esta vida son los árboles? Sí, es verdad que hay unas... No, que se ve que los yesos o sistemas ensimedos, por decirlo más amplio, ¿no? Y todos estos matorrales, que se ve como una cosa como fea o como decadente. Y probablemente creo que la cosa tiene que estar por intentar entender dónde vives, ¿no? Es decir, que la educación que se recibe desde bien pequeño hasta adulto sea muy ligada a dónde estás, o sea, al entorno. Es decir, que las imágenes que reciben pues la gente sea de su entorno. Si nosotros ya definimos como entorno pues un bosque, nunca va a entrar los yesos. Exactamente, el referente, ¿no? El referente. Además, en temas de restauración es básico. El tema de restauración exactamente es básico ese referente, ¿no? Pues otra cosa que llama mucho la atención, perdón, es también cuando hablamos de exobiología, porque resulta que en Marte se han encontrado muchos yesos y entonces sí, y muchos de los estudios que estamos haciendo con los yesos aquí pues podrían servir para temas de exobiología precisamente. Eso también es muy llamativo, igual a la gente que le interese estas cosas. A la gente que le interese... Mira, os voy a proponer una cosa. Vayan a la NASA y... Si controláis un poquito de este tema de la exobiología, voy a proponer una cosa. Si a alguien le interesa este tema, que nos lo diga. Y intentamos montar otro Oikos en el que hablemos de estos temas de exobiología relacionados con los yesos o con otras cosas. Si queréis participar vosotros y con algún invitado más, intentamos montar un programa. Así que si os interesa este tema, decírmelo. Ya sabéis, en jmarenas.com/contacto o en restauraciondeecosistemas.com/contacto. Contármelo por ahí y intentamos hacer un programa hablando de estos temas de cómo la investigación en yesos o en otros ecosistemas pueden ayudarnos para estudiar la exobiología, que me ha parecido una forma buenísima de ponerle un broche al programa. Me parece no sé si quería decir algo más, pero me parece una muy buena forma de acabar. Si ven la peli de Mars, la de Matt Damon era un botánico en Marte. O sea que volvemos a ese tema. Muy buena forma, yo creo que de cerrar el programa. ¿Se os queda algo más que decir? No. Nada más, ¿no? Pues un placer haberos tenido en el programa y que hayamos hablado de estos temas. Haber retomado Oikos después de un mes con los yesos, que como ya os comenté es un tema del que quería hablar y que no había hablado nunca. Así que gracias, Laura, por ponerte en contacto. Porque tengo que decir que este programa se ha hecho gracias a que Laura se puso en contacto conmigo y me dijo que quiero contar lo que hacemos, que nos parece interesante y que puede estar chulo. Y dije, por supuesto que está chulo. Y cuando me dijisteis más aún lo que hacíais, dije, sí que me encanta lo que hacéis. Bueno, ya sabéis que os lo dije. Invito a la gente, quien quiera que contemos sus investigaciones, pues que se ponga en contacto conmigo y hacemos un programa hablando de lo que cada uno hace, que todo el mundo que se dedica a investigación en ecología, de una manera o de otra, tenemos cosas interesantes que contar, ¿no? Pues un placer haberos tenido aquí. Voy a ir despidiendo. Esperaros un segundo si queréis y voy a despedir el programa y luego ya nos despedimos nosotros. Simplemente recordaros que este programa y las notas del programa lo tenéis en restauraciondeecosistemas.com, que es el programa 24, ahí lo podéis encontrar. Y como siempre digo, pues en iVoox, en Spotify, en iTunes y en Google Podcast y en cualquier reproductor de podcast lo vais a tener. Suscribiros si os ha gustado este programa y estáis escuchándolo en la web, buscarnos en Spotify, por ejemplo, y suscribiros, que es totalmente gratis, que aunque digamos suscribiros no cuesta, es totalmente gratis. Y nada, con esto me despido hasta el miércoles que viene, que ahora sí que espero ir grabando todos los miércoles, que todos los miércoles vaya viendo programa. Adiós.